Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que venimos a compartir la palabra del Señor, mensaje que viene a través de su palabra, mensaje de amor, mensaje de esperanza, mensaje que gracias a Dios por este tiempo que podemos, por medio de la tecnología, llegar a cada vida, a cada corazón, de poder compartir el mensaje, de recordarle de la iglesia Los Olivos, este hermoso medio de difusión de la palabra del Señor, pero realmente agradecidos por este tiempo, por este momento, y el deseo de compartir la palabra del Señor en este momento nos lleva al Evangelio de Mateo y un hermoso y conocido pasaje que habla acerca de una parábola, una enseñanza, que es la parábola del sembrador. Y dice así en el capítulo 13 de este hermoso Evangelio de San Mateo: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70, cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta hermosa manera, sistema que tenía el Señor de poder enseñar, de poder alcanzar una verdad maravillosa. El reino de Dios, a alcanzar a las personas sencillas, de una manera práctica, para que ellos pudieran comprender estas verdades de Dios. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía para con las personas, con los seres humanos, para nosotros? Jesús empleaba este método maravilloso de las parábolas para poder alcanzar una enseñanza profunda, una enseñanza práctica, por medio de las parábolas, alcanzarle las verdades de Dios. Y las parábolas hablaban siempre de la vida cotidiana de las personas de aquel momento, aquello que hacían de forma diaria, y conocían plenamente de qué estaba hablando el Señor. Por eso Cristo podía elegir estas sencillas palabras para llegar y para alcanzarles verdades maravillosas. Y en este caso, la parábola del sembrador habla acerca de esta semilla que significa ni más ni menos que la bendita palabra del Señor. El Señor había venido a alcanzar el Evangelio, el reino de Dios, a todos los hombres. Es verdad, Él había venido principalmente a su pueblo, había venido principalmente al pueblo de Dios, a aquellos que habían sido escogidos de parte de Dios, pero que, sin embargo, en este momento, en el momento en que Cristo vino a la tierra, su pueblo estaba alejado de muchas de las verdades de Dios. Su corazón estaba alejado de todas las promesas del Señor, a pesar de que el pueblo de Dios era el encargado de tener la ley, era el encargado de poder pregonar la voz de Dios, obviamente entre su pueblo y a toda la humanidad, porque esto era un mandato que Dios había dejado. Allí en el Antiguo Testamento lo podemos ver claramente, que el pueblo de Dios debía ser luz a las demás naciones, pero se habían olvidado evidentemente de este mandato de parte del Señor. Y cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Cristo comenzó su ministerio, vino a reflotar, vino a hablarle claramente y cara a cara al ser humano acerca del amor y de la gracia, y de, por supuesto, la necesidad del arrepentimiento para poder encontrarse con Dios, para poder encontrarse con su Creador. Cuando Cristo da esta enseñanza, por supuesto, dice que se juntó mucha gente alrededor. Había infinidad de gente que siempre le seguían por sus enseñanzas, por su forma de hablar, pero también estaban sus discípulos siempre con él, los cuales, al mirar y comprender las palabras del Señor, tratando de llevar esto también a sus vidas, a sus corazones, ellos
quizás no habían comprendido bien. Entonces Cristo en el mismo capítulo, 13, explica la parábola del sembrador, porque evidentemente ni siquiera a sus discípulos había llegado con total claridad, quizás por una dureza de corazón, quizás por una cuestión de poder abrir no solamente el corazón, sino también la mente a la palabra de Dios. La necesidad de poder recibir la palabra en estos distintos terrenos que el Señor hablaba. Y el Señor dice, oíd pues vosotros, en el versículo 18 del mismo capítulo, las parábolas del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Primera explicación de qué significa esta semilla que fue sembrada junto al camino. Es decir, que quedó ahí, no encontró lugar. ¿Por qué? Porque entonces al no tener lugar, dice que viene el malo y arrebata esa palabra, arrebata la enseñanza, arrebata lo que Cristo quiere poner en la vida de las personas, en el corazón de las personas. Después dice el versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, dice, este es aquel que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, esta palabra tampoco tuvo muchas asidero en el corazón de la persona, porque cuando viene el problema, cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución, parece que se olvidan de las palabras que el Señor habla. Entonces, esta semilla no da fruto. Pero sigue diciendo también, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, todo aquello que rodea al ser humano en esta tierra, en esta vida, hace que esta palabra no pueda germinar. Entonces tenemos que pedirle a Dios la gracia necesaria para que esto no suceda en nuestra vida. Por eso que Cristo hablaba con esta claridad acerca de la semilla, de lo importante que era que esta semilla caiga en buen terreno. Por eso sigue diciendo el último versículo, el 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Es decir, la palabra, que haya un corazón genuino, un corazón dispuesto a recibir la bendición, esa es la palabra que produce fruto en la vida de las personas. Cristo mismo dijo, las palabras que yo os he hablado, que yo les doy, son espíritu y son vida. Es decir, tiene que producir algo en el ser humano. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que tengamos en cuenta esta sencilla enseñanza, pero muy profunda, acerca de la importancia de la palabra del Señor en cada uno de los corazones. Corazones que siempre y hasta el momento van a recibir la oportunidad de recibir el mensaje de la palabra de Dios. Usted ahora está escuchando, está recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiera que esta semilla que está siendo sembrada pueda tener cabida en su corazón, para que pueda afianzarse, para que pueda crecer en el Evangelio, para que pueda comprender que el Evangelio no es una religión, que no es algo que usted pueda adoptar como una forma de vida, simplemente no. El Evangelio es aquel que trae salvación, bendición, fortaleza a su vida, y eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí, para todos los que escuchan la palabra. Vamos a orar para que esta palabra que estamos hablando, que estamos diciendo, pueda dar fruto, pueda crecer y que pueda afirmarse en su corazón, y que no las circunstancias de la vida no quiten esta bendición. Usted afírmese en la palabra, usted busque del Señor para que esta semilla pueda dar fruto, porque evidentemente hay un propósito de parte de Dios para su vida. Señor, gracias por tu bendita palabra que hemos leído, esta enseñanza maravillosa que llega a nuestra vida y a nuestro corazón. Te pido que tú estés, así como hemos escuchado, dando fruto en cada vida, en cada corazón. Que mi amigo, mi amiga que está escuchando esta palabra, si está pasando por alguna circunstancia difícil, que seas tú obrando en su vida y en su corazón, y que esta palabra pueda germinar, pueda dar fruto, pueda dar vida
y cambiar la vida de las personas por completo. Padre, por mis hermanos, quizás están pasando alguna prueba, alguna necesidad y la palabra de Dios que está ahí en su corazón se ha opacado por el afán, por la ansiedad. Bueno, que tu mano poderosa esté transformando cualquier situación. Siempre, Padre, que confiamos en ti, sabemos que tú lo haces. Padre, todo lo pedimos, todo lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga tu vida ricamente.